Les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Y hacemos esta lectura en forma unánime. Todos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. De Karl Barth se saben muchas cosas, o no se sabe nada. Karl Barth era el teólogo por excelencia durante todo el siglo XX. Hace aproximadamente un siglo, 1914, la Primera Guerra Mundial planteaba un cuestionamiento a la visión que hasta entonces había del mundo, que estaba sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, pero de ahí pues prácticamente todo el mundo giraba en torno a una manera de pensar, de ver las cosas desde la perspectiva del positivismo, que a grosso modo consideraba que el hombre venía de menos a más. Y así entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de la filosofía positivista, la teoría del origen de las especies y la selección natural, todo esto que hemos escuchado de Darwin y este discurso acerca de la evolución, por ejemplo, es positivismo puro, porque es ver el desarrollo de la vida desde esta perspectiva de menos a más. En el positivismo, Augusto Comte, uno de los principales pensadores y exponentes en el siglo XIX, decía que el ser humano había tenido diferentes etapas que eran equivalentes al desarrollo de la persona, desde la etapa infantil, y entonces el ser humano, el hombre, en tiempos de las cavernas, cuando el hombre era primitivo, y entonces su manera de ver las cosas, de reflexionar, pues era a partir de Dios. Todo se explicaba a partir de Dios. Y eso, en esta línea de pensamiento, parecía bastante infantil. Se siguió pensando en Dios, pero el hombre evolucionó en la cultura. Y entonces a toda esta evolución en el arte, las civilizaciones, esas grandes civilizaciones que en la historia podemos reconocer, dice Augusto Comte, pues todo esto es como que la etapa juvenil de la humanidad. Pero después viene, a partir de la Reforma, por ejemplo, que hoy en este mes celebramos, pero junto con la Reforma, el Renacimiento, que surge un poquito antes que la Reforma, el Renacimiento da lugar a que el hombre empieza a desarrollarse en el conocimiento, y no solamente desarrolla filosofía o desarrolla ideas, sino que empieza a tener adelantos significativos en todo lo que implica la ciencia. Y con la ciencia pues viene el adelanto de la tecnología, ¿no? La evolución hasta que llega pues la etapa industrial. Y dice Augusto Comte, pues estamos, para cuando él escribe, en el siglo XIX, estamos en plena edad adulta de la humanidad. Y entonces vamos evolucionando de tal manera que algún día la humanidad llegará
a una etapa climática de desarrollo y de cosas buenas. Eso era la evolución, y eso, por eso se denomina esta manera de ver la vida, el pensamiento, las cosas, positivista. Pero hace un siglo, decíamos, estalla la Primera Guerra Mundial. Y por primera vez se ocupan los aviones, que era para entonces un gran avance, esos primeros aviones que se veía surcar los cielos, pues esos primeros aviones se usaron por primera vez en una guerra para bombardear, para destruir poblaciones, ciudades, y esto obliga a plantearse lo que hasta entonces se había dicho, y se cuestiona la manera de ver positivista de la historia. Y entonces seguimos siendo unos bárbaros entre los cavernícolas, por decirlo así, entre el hombre primitivo que no tenía la tecnología que hoy se tiene, y el hombre de hoy que tiene la capacidad de volar, pero que destruye con toda esa capacidad. No hay diferencia, seguimos siendo igual de primitivos, igual de básicos. Para entonces la teología también se había desarrollado así. Había una teología influida por el pensamiento positivista. Y Karl Barth, que había estudiado con los grandes teólogos de aquella época, cuestiona que entonces toda teología hubiera de desarrollarse desde una perspectiva pues muy similar a la manera en que se estudiaba la sociología, que son ciencias positivistas, por cierto, surgen como ciencias influidas por el positivismo, que entonces el estudio de la Biblia solo habría de ajustarse en la perspectiva de la arqueología y bueno, los grandes descubrimientos, las traducciones, en fin, y sin embargo, siendo estudios tan profundos, posiblemente en apariencia, sin embargo, no decían nada a la Iglesia. Cuestiona esto Karl Barth en una primera obra. Él apenas tendría 21 años cuando escribe este libro, el Comentario a los Romanos, y sin embargo ese libro transforma la teología de su época, y a partir de ahí es Karl Barth el teólogo del siglo XX, reformado, de origen suizo, a quien incluso algunos católicos llegaron a reconocerlo como el gran teólogo, y dicen, desde Tomás de Aquino no ha habido un teólogo como Karl Barth. Esto los mismos católicos romanos lo reconocían así. A Karl Barth le pidieron explicar las ideas que desarrolla en el comentario a la carta a los romanos, y entonces Karl Barth se pone a explicar todo y escribe una obra compleja y extensa que le llevó prácticamente su vida a escribir. 10 tomos aproximadamente, o en promedio 700 páginas cada uno, de manera que la dogmática de la Iglesia es una obra que pues parece una enciclopedia, ¿no? De esas que se ponen en los libreros así voluminosas y que adornan re bonitos los libreros y que a veces no agarramos, ¿verdad? 10 libros de 700 páginas. No lo busquen en español porque nadie se ha animado a traducirlo. No existe más que fragmentariamente. Algunas porciones de la dogmática de la Iglesia se han traducido al español. Se consigue en inglés. Originalmente fue escrita en alemán. Escribió otros libros Karl Barth, pero además, ¿saben qué? Karl Barth, siendo que escribe complejo, en realidad lo hace desde un espíritu pastoral. Y lo que él cuestiona mucho es que la teología se haga
desde una perspectiva poco práctica para la Iglesia, y lo que él propone es que se dialogue entre el desarrollo teológico, así intelectual y profundo, pero que también sea aplicable toda esta reflexión a la Iglesia. Y no solamente fue un pensador, fue un pastor comprometido con la Iglesia. Atendió comunidades, pero además fue un activista en favor de, diríamos hoy, en aquellos días no era el discurso así, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, y fue en su momento un opositor a el nacionalsocialismo en Alemania, y él fue el líder, digamos, por lo menos teológico, fue uno de los líderes significativos de las iglesias que en Alemania se opusieron a Hitler. Como no era alemán, entonces fue expulsado de Alemania y tuvo que regresar a Basilea, su ciudad de origen, donde finalmente vivió toda su vida. Se enlistó en el ejército y hay una foto célebre de Karl Barth, el gran teólogo y pastor, vestido de soldado. Nunca estuvo en la batalla, pero para él era significativo, simbólico el participar así y dar ejemplo a la oposición en contra de uno de los grandes abusos que se han registrado en la historia en contra de los seres humanos. Así que Karl Barth, pues, ¿qué le faltaba a este hombre? Y un día le dijeron a Karl Barth: oye, pues yo creo que tú cuando llegues con el Señor, pues vas a poder decirle: oye, mira, yo hice esto, escribí esto, estudié lo otro, logré evolucionar o transformar la teología de mi época, hice tantas cosas buenas, ¿no? Y aquí están mis libros. Y entonces Karl Barth dijo: yo no podría llegar así. En realidad, cuando yo me presente ante el Señor, lo haré con las manos vacías. Y no podré presumirle nada. Al contrario, con las manos vacías, bajas, la cabeza gacha, solamente alcanzaré a decirle al Señor: ten misericordia de este pobre pecador. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer cada uno de nosotros aquí para obtener salvación, para obtener el favor de Dios? ¿Qué acto? ¿Qué es lo que usted ha hecho en su vida que pudiera presentarse ante Dios y decirle: Señor, yo he hecho esto por ti, por tu obra, para dar testimonio de ti? Esto lo hice para obtener mi salvación. Y más aún que pudiésemos decirle: Señor, aquí está lo que yo hice por ti y por tanto me merezco la salvación. ¿Cuánto pudiésemos pagar? ¿Quién puede pagar algo para obtener ese favor de Dios? Dar, quizás hasta con cierta generosidad, ¿verdad? A lo mejor hoy trae alguien una ofrenda de un millón de pesos, pensando que con eso puede obtener la salvación del Señor. Un milloncito, negociar con Dios: mira, aquí te traigo 1 millón, hazme el favor. O a lo largo de mi vida: Señor, no he fallado con el diezmo, he sido la persona más fiel entregando el diezmo quincenal, mensualmente, siempre he dado el 10% de todo lo que tú me has dado, Señor. Y hasta está en los registros de la iglesia, así que ahí puedes acudir
para poder tener la constancia. Señor, me lo merezco. Si así lo hacemos, estamos equivocados. Estamos equivocados y atentamos a la doctrina cristiana. Atentamos a la verdad del Evangelio. Porque en el Evangelio lo que nosotros encontramos es que el justo por la fe vivirá. Y esa es la verdad que Martín Lutero no descubrió en realidad. Vino a reencontrarla. La verdad estaba ahí por las edades. Él no descubrió nada. Reencontró, redescubrió. Esa doctrina era antigua. ¿Dónde viene? ¿En qué pasaje? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdan el pasaje? El justo por la fe vivirá. Bien lo dice el hermano y alguien más. El hermano Dueñas. En Habacuc. Yo esperaba que me dijeran que en Romanos. Si es Romanos, pues sería bastante nueva la idea. En realidad es más antigua. La expresión la encontramos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿cómo no conmovernos ante una expresión como esta? Como lo hizo Martín Lutero en su momento, hace ya casi 500 años. Dentro de 3 años estaremos celebrando los 500 años de la Reforma. Y como lo hizo Lutero hace casi 500 años, de la misma manera habríamos de conmovernos nosotros ante esta verdad, porque Lutero lo vivió en carne propia, buscó el favor de Dios, emprendió acciones buscando ese favor, se hizo monje, asistió a peregrinaciones, acudió a contemplar y hacer oración ante las reliquias, pagó dinero, pagó por el perdón de pecados, las denominadas indulgencias, ¿recuerdan ustedes? Y mediante esos pagos, pues la gente consideraba que se libraba, pues a veces, por lo menos de algunos siglos de purgatorio. Las tarifas iban con cierta conformidad, de manera que recordamos a aquel fraile Tetzel que ponía la tarifa en la indulgencia, y había indulgencias que pues eran caras, pero que en ellas ya cabía la posibilidad de que el alma de ese ser querido que se encontraba en el purgatorio libraba de ese sufrimiento, o era librada de ese sufrimiento, y entonces, decía él, cayendo la moneda y entonces saliendo el alma del purgatorio y yéndose al cielo. Es curioso, hoy la Iglesia Católica desconoce la doctrina del purgatorio, pero fue un instrumento de comercio espiritual para aquella época. Y lo encuentra Lutero en el justo por la fe vivirá. Lo que encuentra ahí es la liberación.
El justo por la fe vivirá. Y hoy hemos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es la gracia? Sino justamente es un regalo que hemos recibido. ¿Quién ha pagado por un regalo? ¿Cuántos aquí han pagado por recibir un regalo? Sería una gran contradicción, ¿no? Sería una gran contradicción. Si uno paga, ya no es regalo. Ustedes son salvos porque Dios se los regala, no porque alguno pudiera pagar para eso. Se ofrenda, se contribuye a la iglesia porque sabemos que hay una necesidad de sufragar la dinámica que en la iglesia existe, pero sobre todo se ofrenda porque nuestra vida la consagramos a Dios. Y el momento de la ofrenda es un gran momento de consagración a Dios, pero no de dinero, de nuestras vidas. Y de ninguna manera implica un pago. La salvación la hemos recibido por regalo. De manera que, ¿qué podemos presumirle a Dios? Dice, esto no es de ustedes, esto no es de vosotros. Es regalo. Que no haya jactancia. Nadie puede presumir nada. Así lo dice el texto. En la Nueva Versión Internacional dice, no por obras para que nadie se jacte. ¿Quién puede presumir algo? El mismo Martín Lutero decía, bueno, ¿por qué se llaman luteranos? ¿Por qué se han denominado luteranos? No tienen que llamarse luteranos. Se tienen que llamar cristianos, así lo decía él. Dice, porque en realidad yo no soy más que un costal de gusanos. ¿Qué podemos presumir a Dios si no lo hizo Karl Barth o no lo hizo Lutero, autodenominándose incluso costal de gusanos? ¿Qué es lo que podemos hoy nosotros presumir? Más aún, ¿con qué cara nos ponemos delante de Dios y le decimos, yo he hecho esto o he hecho lo otro y por tanto merezco el favor? Y así entonces, las expresiones son solo la fe, sola fide, solo la gracia, sola gratia, nada más. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más podemos pedir? Dios nos lo ha dado, recibamos esa gracia. Que Dios les bendiga.